presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF a nivel local, Doris Sandoval, está en línea. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, Mauro, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. Qué ¿Ustedes? Bueno. Bien, todo bien. Oh. Con frío, una mañana helada, Sí. Pero con unos cielos maravillosos que estábamos viendo reciencito nomás acá en las pantallas, cómo está amaneciendo en nuestra ciudad. Y quisimos que repose un poquitito, por decirlo de alguna manera, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, para ver cuál es tu análisis 48 horas después de lo ocurrido, 3 días después ya de lo ocurrido el día martes. Algunos echaron mucho de menos la coordinación de la CUT, algunos lo echan de menos la CUT hace bastante rato, pero hubo una coordinadora, lo hablamos acá con Dalio Oretero, igual que organizó de una u otra manera esta actividad, que me gustaría saber tu evaluación, tu sensación a varios días ya de que se provocó ese día martes con asistencia, estuvo el intendente subrogante. ¿Cómo lo ves a 3 días de ocurrido este 1 de mayo? Bueno, sí, pero qué bueno que se eche de menos la CUT, porque efectivamente todos la echamos de menos. Nosotros como ANEF somos una confederación que representamos al sector público y sentimos, digamos, la necesidad de tener a nuestra contraparte organizada del mundo privado. No obstante ello, también en varias de las reuniones muy extensas, muy fructíferas que tuvimos semanas previas al 1 de mayo, con los equipos que se fueron acercando para efectivamente de manera, por decirlo de alguna forma, espontánea, nos fuimos dando la tarea de organizar el 1 de mayo, traspasando las fronteras de la ANEF y en esa coordinadora que terminó llamándose 1 de mayo, precisamente porque sentíamos que no podíamos, pese a la inexistencia de la CUT, no congregarnos en un espacio colectivo de trabajo para conmemorar juntos y generar un espacio de reencuentro del mundo de los trabajadores públicos y privados, y creo que en ese sentido la coordinadora cumplió su propósito. Fue una mesa bien diversa, donde se aunaron voluntades para tener un lindo acto, un momento bastante cálido de reencuentro, donde hubo algunos stands que mostraron la diversidad de las demandas sociales del mundo de los trabajadores, pasando por la presencia de la Central Unitaria de Pensionados, por supuesto que todo el movimiento No Más FP tuvieron espacio. Además llegaron los jóvenes de la toma del Liceo Industrial, hubo una muy linda presencia, muy fuerte presencia del bloque feminista de la Coordinadora de Mujeres de Magallanes. Entonces fue un acto muy diverso, con mucha presencia de jóvenes, cuestión que yo celebro y me alegro, porque eso nos da la esperanza de que efectivamente, a propósito de lo primero, tenemos tremendos desafíos de renovación de liderazgos también en el mundo sindical, que nos permitan efectivamente recomponer las estructuras que tienen dificultades en este minuto. Algo tiene que haber pasado, algo pasó. ¿Cuál es tu interpretación respecto de eso, de de que la gente extrañe, por decirlo de alguna forma, a la Central Unitaria de Trabajadores y su rol protagónico en fechas como esta, básicamente? ¿A qué crees que se le puede atribuir y qué crees que va a pasar en el corto y mediano plazo a propósito de lo que nos acabas de decir respecto de esta masividad juvenil que se pudo ver ese día en el acto del Día del Trabajador? Bueno, yo creo, lo conversábamos el año pasado también, que nos tocó organizar con el último presidente de la CUT, con el querido compañero Carlos Aro, que finalmente después también terminó renunciando porque no había una estructura para trabajar, y que la CUT y ANEF tenían hasta ese momento siempre una excelente relación de trabajo. De alguna manera no estábamos influidos por los acontecimientos, conociéndolos, por cierto, y teniendo una posición al respecto, los acontecimientos de la CUT Nacional. La CUT Nacional, todos sabemos que está enfrentando
unas crisis que entiendo que pudiesen suponerse como superadas, pero que no son así. Sí. Hay una crisis de legitimidad, de democracia interna de nuestra organización, y digo nuestra porque la ANEF es parte de la CUT. Yo asistí el año pasado a la asamblea donde se discutieron temas tremendamente complejos, por ejemplo los temas de democracia interna, y la ANEF llevó una posición. Nosotros como ANEF, como confederación, somos partidarios, y por eso en ese minuto, en esa asamblea, también estuvimos evaluando congelar nuestra participación hasta que no se repusieran condiciones de democracia interna mínima, como por ejemplo el tema de cómo se eligen los dirigentes. Y la CUT tiene un modelo de votación que es un modelo ponderado de votos, donde un dirigente pondera la cantidad de votos de su organización, y nosotros estamos como ANEF, y así lo hicimos presente en esa asamblea, por una persona, hombre, mujer, un voto, porque la ponderación genera una distorsión de la voluntad, y además aparecen cosas muy complejas ahí que la verdad no quiero ni repetir. Sí, bueno, para que no se repitan. Sí, la situación nacional... para no crear realidades, con el lenguaje. Tal cual. Pero hay problemas de democracia interna, y la ANEF tiene una posición que finalmente no prevaleció, pero sí se condicionó a que una vez elegida una nueva directiva con este voto ponderado se pueda restablecer. Bueno, en fin, ahí hay todo un lío. Y lo otro tiene que ver con un tema súper sensible, que tiene que ver con la autonomía sindical, ¿ya? Con cómo la central unitaria logró o no ser una buena contraparte para el gobierno anterior. Y entonces hay severas críticas respecto a esa conducción. Entonces, cosas bien complejas que han sucedido en la central unitaria y que efectivamente han ido, me imagino junto a muchas otras, pero estas son las que distingo en este minuto, han debilitado la organización, y eso es tremendamente complejo y grave, y efectivamente la actividad del 1 de mayo nos permitió, sobre todo en la previa, que fue muy, muy intensa y muy buena, reencontrarnos distintos actores sociales y políticos para tener un común diagnóstico de la necesidad de tener un referente para el mundo de los trabajadores, porque los tiempos son complejos y necesitamos esa fuerza y unidad, y porque el mismo acto, el 1 de mayo, nos recuerda que, y lo hicimos presente en el discurso, que nosotros como trabajadores a lo largo de la historia tenemos dos tesoros, no voy a decir capital, no, tesoros, que tienen que ver con la memoria histórica, que alimenta nuestro accionar, precisamente por la valentía que han tenido muchos otros antes que nosotros para sacar adelante estas luchas, y la unidad. Entonces tenemos que ponernos a disposición, nosotros estamos a disposición de procesos que fortalezcan esa unidad. El punto es cómo se le explica a la comunidad, a la gente, que la CUT, representante de los trabajadores, sea o esté viviendo un proceso hace bastante rato por la gravedad de las situaciones a nivel central, y que obviamente se derrochan también a través del resto de las regiones, específicamente acá en Magallanes, que una institución de estas características, una entidad de estas características sea poco democrática, ¿no? Claro, sí, es el mecanismo de democracia interna de la central es muy antiguo. Uh-huh. Y lo que estamos evidenciando es la necesidad de tener un avance, digamos, en la democracia interna para efectivamente ponernos a la altura de los desafíos que tiene el sindicalismo al día de hoy. Por tanto, no lo demonizaría, pero sí diría que es un mecanismo que ya está obsoleto respecto del análisis que se ha hecho en las distintas asambleas, y que efectivamente el sindicalismo, también yo lo he dicho respecto de temas magallánicos, en el mundo sindical no está exento de la expresión de otros fenómenos de la sociedad, del machismo, por ejemplo, del centralismo, que es algo que yo siempre planteo
cuando estoy allá. En el sindicalismo también hay miradas centralistas que no alcanzan a recoger todas las demandas regionales y una expresión de ello que nos ha tocado vivir más de cerca en nuestra mesa del sector público, donde a veces cuesta también, como en todos los temas de los magallánicos, nos cuesta visibilizar nuestros temas y nuestra agenda en el nivel central. Le pasa también a las autoridades, a todo el mundo, cuando tiene que enfrentarse en la capital del reino a instalar sus demandas. ¿Faltan dirigentes políticos, Doris, o falta la renovación? ¿Dirigentes hay? Porque algunos dicen que esta es una cuestión de generación, es una cuestión generacional. Los que lucharon por el regreso a la democracia, por el término de la dictadura militar, los que fueron dirigentes políticos en ese momento, pasaron los años, pasaron los gobiernos, hoy día ya están grandes, algunos peinan canas, sus hijos ya se titularon. Insisto, una cuestión generacional, y hoy día no tienen la misma fuerza que sí podrían tener o que sí tienen nuevas generaciones que tienen ese ímpetu, esa pasión que sí tuvieron otras generaciones a fines de los 80, durante los 80, a principios de los 90. ¿Compartes ese análisis, esa interpretación? Y también obviamente va de la mano esta intervención respecto de la primera pregunta que te hacía. ¿Faltan dirigentes? Mira, lo que yo vi y también disfruté, y así también lo pensamos cuando estuvimos las semanas previas organizando esto, era pensar en un espacio de reencuentro de precisamente lo que tú señalas, de la generación, de las generaciones en realidad. Sí. Y en el acto se produjo eso, porque no solo habían jóvenes, sino también estábamos los más viejujos en estas lides y en otras más políticas también. Fue un grato encuentro. Creo que producto también de contingencias, producto también de las crisis y todo, necesitamos recuperar los espacios de formación de escuela sindical. Yo creo que ese es un desafío que nosotros tenemos, porque creo que existe un contingente súper interesante de jóvenes, hombres y mujeres que están, estoy pensando en Cindia, en Silvio, que están organizando a un espectro de los trabajadores públicos y privados que en nuestro concepto, y también lo hicimos presente en el discurso, es la expresión del empleo profundamente precarizado, que es la contratación honoraria, y ellos están trabajando en la formación de sindicatos, de personas que están en esta condición y son muy jóvenes. Entonces a mí me llena de esperanza y creo que hay que seguir apoyando ahí, y hay que poner también y recuperar los espacios de formación sindical para que esos liderazgos también se puedan nutrir de contenidos y podamos compartir herramientas de trabajo. Entonces creo que hay una tarea de formación, porque hay hay ahí un capital y una red de jóvenes, hombres y mujeres muy interesados en los temas sociales. Se te vio en algunas imágenes que salió en algunos medios de comunicación, en los diarios, conversando ese día con el intendente subrogante Nicolás Kogler. ¿Cómo está la relación ANEF-Gobierno? ¿Qué ha pasado? Lo hemos conversado hace algunas semanas, hace un mes aproximadamente, respecto de estos vínculos, personas que han sido desvinculadas. ¿Cómo está la relación hoy en día con el gobierno? ¿Cuáles han sido los contactos y si se van a reunir, se han reunido o hay reuniones pendientes? Sí, mira, en general además la situación para los trabajadores públicos está tranquila, no se han producido desvinculaciones masivas, hemos estado abordando los casos que ustedes ya conocen, y por tanto eso nos da un espacio para constituir algunos referentes de trabajo, y parte de eso estuvimos conversando con el intendente subrogante en el acto. La Seremi del Trabajo también estaba presente, ella a través de su equipo ha tomado contacto con nosotros, solo que hemos tenido nosotros sobre todo algunos problemillas de agenda porque ha estado un poquito intensa, porque además yo aprovecho a decir que los dirigentes sindicales del sector público no tenemos dedicación exclusiva y no siempre podemos
por razones de nuestras cargas laborales técnicas en nuestro servicio, o sea, derechamente no tenemos todos los horarios disponibles para esto. Entonces a veces la agenda se nos complica y entonces vamos a reponer eso y esperamos prontamente. Precisamente hoy día debieran estar coordinándose ya la hora y el día en que se va a producir el encuentro, porque nosotros queremos instalar, como lo teníamos con el gobierno anterior, un espacio, capaz que se le pueda cambiar el nombre, no importa, pero se llama Mesa de Buenas Prácticas Laborales, y ese nos parece un espacio donde podemos converger con las autoridades regionales para dialogar sobre estas prácticas, diagnosticar, diseñar acciones conjuntas. Así que en eso estamos expectantes de que eso pueda producirse, y además estamos también confirmando una reunión que habíamos programado con el intendente Mattison, con la mesa del sector público, que se va a concretar a su regreso, porque ahí hay temas también que vamos a trabajar con él, con su equipo, con su Seremi de Hacienda y con los parlamentarios. La incorporación de la mujer al mundo laboral ha requerido por años, por cierto, que la situación, que la realidad se vaya adecuando, ¿no? Para que las trabajadoras tengan determinadas garantías, y como por ejemplo que los hijos puedan contar con servicios de sala cuna, que es una lucha histórica que se ha ido conquistando, por cierto, que se les garantice seguridad, cuidado y educación para sus hijos, para los menores, para que se puedan desempeñar con tranquilidad en lo que hacen. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿crees tú que la mujer está viviendo un momento especial, una época especial en términos de la vida cotidiana, en lo público, en lo privado, en los negocios, en la política, Doris? Fíjate que hoy día pensaba, dado que la agenda se ha descomprimido, en escribir un poco al respecto, porque la verdad es que los acontecimientos mundiales, nacionales, locales, nos hablan de un momento tan especial. Yo recojo un poco el sentido de tu pregunta, porque es un momento de contar verdades, de develar miedos e historias invisibilizadas en tantos ámbitos. Estábamos nomás recién enterándonos de lo que está pasando con la Academia Sueca, pasando por los temas de la Universidad de Chile, etcétera, los temas tan dolorosos que estamos viviendo con la muerte de la pequeña Ámbar. Entonces son tiempos de develar, de mostrar, de mucha también indignación, porque son muchos años, décadas de silencio y sobre todo también de impunidad. Entonces siento que es un momento de apertura a decir basta, a decir yo también, como dicen en Estados Unidos. Está es un tiempo muy complejo para las mujeres, pero también de mucha posibilidad de sanarnos también de la historia y de trabajar para generar condiciones para que esta impunidad de nuestra vida cotidiana, que ha tenido tanta violencia simbólica, laboral, sexual, física, podamos decir efectivamente basta. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF a nivel regional. Un gusto, como siempre, conversar contigo en la mañana en Polar Comunicaciones, Doris. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Mauro. Siempre me gustan mucho tus preguntas. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, Doris. Chao, hasta luego. Mauro, hasta Buena luego. jornada. Chao, chao. 8 de la mañana con 44, casi 40.